Claudio, nos habíamos quedado en el diminutivo que utilizaste vos, la gotita. Un aumento insignificante, por lo menos si tenemos en cuenta los aumentos que se registran en una economía mucho más inflacionaria como la nuestra. Evidentemente no alcanza ni siquiera como detonante. Hay otros factores. Pero hay otros problemas cuando vos apelas a factores externos. Venezuela ya no exporta ni petróleo. ¿Qué va a exportar Revolución? Sin embargo, vos tenés una tesis de que hay factores exógenos en la crisis. Mira, siempre hubo estados, por ejemplo, despóticos, centroasiáticos, regímenes despóticos africanos, donde el Estado y la sociedad eran pobrísimas, estaban en la banca rota absoluta, pero el déspota era poderosísimo y tenía arcas llenas, y generalmente arcas llenas de ingresos ilegales. En Venezuela hay una economía en blanco que está en bancarrota total, con una sociedad sumamente empobrecida. Lo revela o lo confirma el hecho incontrastable de una diáspora de dimensiones bíblicas. Punto. No se puede discutir contra semejante tragedia visible en toda la región y el mundo. Si los recursos no vienen de la tradicional fuente que es el petróleo, ¿de dónde vienen? Bueno, vos tenés arcas en blanco que están exhaustas desde hace tiempo y tenés arcas el negro que vienen. ¿Cuáles? De vínculos con el narcotráfico, pero sobre todo, desde mi punto de vista, de la explotación ilegal del arco minero en la cuenca del Orinoco, donde hay estacionadas mafias turcas, mafias rusas, mafias chinas, mafias de otros puntos del Oriente Medio, tienen sus propias milicias defendiéndolas, tienen sus propias organizaciones armadas y están en una suerte de convivencia societaria al margen de las leyes con la casta militar que impera en Venezuela, ¿no? Esa casta militar es poderosísima, es riquísima y tiene arcas sumamente colmadas de dinero el negro, dinero que financia complicidades en toda la región. Claro. Nada es más difícil que defender a un régimen esperpéntico que ha generado una diáspora, repito, de dimensiones bíblicas. Si alguien la defiende no es por convicciones ideológicas, aunque haga mucho esfuerzo para argumentarlo de ese modo. Defiende porque hay financiación por detrás, eso siempre ha estado muy bien organizado, no es nuevo, no se da solamente en este planeta, en esta parte del planeta. Estados Unidos ha financiado posiciones favorables a sus políticas y a sus visiones del mundo. Bueno, ahora estamos también viendo un fenómeno así. Claudio, sí. Vos sabés que lo que estás diciendo de que hay elementos perturbadores en el clima político de Chile, provenientes de Venezuela, vos sabés que eso tiende a abonar las teorías intervencionistas del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Porque si digamos, el problema no es una situación local, circunscrita a Venezuela, sino que radia sobre el resto del continente, ojo el poco, ¿no? Bueno, eso es, Gabriel, si se toma una sola visión, pero la realidad no es unidimensional, no es que o la realidad la muestra este monóculo ideológico o la muestra el otro. Lo que estamos viendo en Chile, empecé explicando, tiene que ver fundamentalmente con Chile. Claro. Es el problema del encarecimiento brutal del acceso a los nichos de bienestar, lo que implica consumo, pero también calidad de educación, calidad de salud. Y hagamos una observación. Esa pérdida es lo que viene generando un gigantesco descontento. Esa es la cuestión fundamental, principal. Yo cuando escribí sobre este tema, escribí el 90% sobre eso. Ahora lo otro no puedo dejar de tenerlo en cuenta. Mucho más cuando lo están diciendo Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Claudio, me gustaría que cerremos el programa con alguna observación sobre la situación boliviana. ¿Podemos decir que Evo logró imponer la grieta en Bolivia o se explica por otros factores la situación? Bueno, ahí también nos sirven los monóculos ideológicos, ¿no? Yo veo que hay gente que lo demoniza totalmente a Evo Morales y gente que lo deifica totalmente.
Para mí, y siempre lo sostuve y escribí mucho al respecto, Evo Morales ha realizado la mejor gestión económica y social desde Paz Estenssoro en los tiempos de la Revolución Nacional, década del 50 del siglo pasado. Yo creo que no ha habido un mejor gobierno de Bolivia. Desde aquel de la llamada Revolución Nacional encabezado por Víctor Paz Estenssoro hasta Evo Morales. Sí, incluso ponderado por el sector agroindustrial. Absolutamente, ha tenido un gran ministro de Economía, un pragmático, que ha sido exitoso incluso en el capitalismo. La economía boliviana es pragmática, es heterodoxa y es capitalista, su motor principal es el capitalismo y lo han hecho muy pero muy bien, volcándolo hacia políticas sociales muy bien implementadas. Ahora, hay un punto, en el 2016, contrariando su propia constitución, llamó a un referéndum para poder perpetuarse. El referéndum le dijo que no y vino el segundo estropicio. Desconoció el referéndum a través de un fallo constitucional absurdo. Está pagando las consecuencias de sus actos, bueno, podríamos resumir. Habiendo hecho eso, si vos diste muestra que sos capaz de desconocer, primero los límites que te pone una constitución, sí, que además la escribiste vos, y segundo, lo que te dijo la mayoría en las urnas, y bueno, es lógico que sospechen que estés haciendo fraude en este momento. Cuando llegara una segunda vuelta, es una posibilidad grande de triunfo del opositor. Bueno, muchas gracias, Claudio. Lamento que no hayamos tenido más tiempo para seguir dialogando con vos, sumamente interesantes las definiciones. Gabriel, nos encontramos dentro de 7 días. Mañana tenemos cita en las urnas y nos despedimos con Cultura. Buenas noches. Y en esta semana que pasó en el diario Alfil, en una de las contratapas, hablamos de Vitillo Ábalos, el último de los hermanos Ábalos que quedaba vivo. Falleció el fin de semana pasado a los 97 años y lamentablemente no está disponible por el momento en ninguna plataforma una película, un documental que se llama Ábalos, la historia de 5 hermanos, que obviamente se refiere a los hermanos Ábalos, pero que hace hincapié en lo que fue el show de despedida de los escenarios de Vitillo hace unos años y que lo muestra, aunque parezca mentira, en su plenitud. Junto a su nieto, que lo acompaña en el escenario, se divierte bailando y tocando el bombo, que era la tarea que realizó siempre con los hermanos Ábalos, y en ese documental podemos ver realmente la importancia que tuvo ese grupo en el folclore argentino.